que termine esta entrevista salgo a una nueva gira. ¿Qué me encuentro? Me encuentro un pueblo alegre, con muchísimas expectativas, con una gran esperanza, convencido que el futuro puede ser mejor y eso es bien, bien alentador, bien positivo. Me consigo también con una gran mayoría, por no decir la totalidad, que proclama la necesidad de un cambio, de que es necesario salir de lo que muchos conceptúan como una pesadilla, pero que eso solamente se puede lograr en paz y electoralmente. El hecho que la gran mayoría de los venezolanos quieran un mañana mejor, pero lo quiera fundamentado sobre la paz y sobre el hecho electoral, me hace sentir mucho más convencido de que el futuro va a ser lo que queremos ser, lo que puede ser, porque dejaremos atrás tanta confrontación, tanto enfrentamiento. Me encuentro también con problemas que son comunes en toda Venezuela, que no deberían existir en un país como el nuestro, con tanta riqueza. Es el problema eléctrico, es el problema de los servicios públicos, es el problema del sistema de salud, es el problema de los ingresos, que quizás es lo que más preocupa a los venezolanos. No solamente se trata de una cifra, de hablar del salario mínimo, el más bajo del mundo, por debajo 30 veces que el de Haití. Se trata de palpar las realidades, que con 2, 3, 4 trabajos a veces, de buscando cómo, permíteme que utilice la expresión popular, redondearse la arepa, el venezolano sobrevive. Su mayor preocupación, si tú me dijeras hoy que la plasmara en una sola palabra, es ingresos. Y nuestro gobierno tiene que poner especial empeño. ¿De qué manera? ¿Qué ofreces con relación al ingreso que es, y tú lo has dicho claramente, es la principal preocupación de los venezolanos? Todo pasa por el ingreso. Todo está condicionado, relacionado con el tema del ingreso familiar. En una primerísima etapa, y lo recalco, es necesario que se produzcan las decisiones gubernamentales necesarias para que se incremente de manera significativa los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Pero es solo el comienzo. ¿Sería una de las primeras medidas? No, la primera. La primera. Yo lo he dicho, o sea, esta es mi cámara. Electo, tu primera medida es un aumento general. Mi primer decreto de será un incremento significativo general de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, procurando acercarnos a lo que establece la Constitución, que en este momento se está violando, porque la Constitución establece, palabras más, palabras menos, que el Estado debe garantizarle a los trabajadores, a las trabajadoras venezolanas, un ingreso digno para que tengan una ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando del equivalente a la cesta básica por grupo familiar, estamos hablando de un ingreso posible y ya mencionó por qué, de cerca de $400 americanos equivalentes por grupo familiar. Por grupo familiar, o sea que ahí puede Hace haber entre poco unos se realizó, 3 ingresos sumados. Por lo menos 2. Hace poco se realizó en Ginebra un foro de diálogo tripartito social con la participación de los distintos sectores de la vida nacional, trabajadores, empresarios y el Ejecutivo Nacional, con la asesoría de técnicos reputadísimos de la OIT, con la metodología que se viene utilizando en buena parte del mundo, y se estableció que era posible, sostenible, un ingreso de arranque, un salario de arranque, porque bono no es salario, y eso es importante que lo puntualice, de $200 americanos por persona. Yo hice la propuesta en la Asamblea Nacional que nos acogiéramos a eso, que fue una decisión de consenso de los distintos sectores de la vida nacional. Lamentablemente, empresa privada, gobierno y trabajadores, lamentablemente no fue acogida. Pero reitero, la primerísima decisión tiene que estar vinculada a un incremento general. Estamos hablando de $200 americanos, equivalente. Bueno, la economía venezolana está dolarizada y ese es otro tema que yo he venido también planteando. Pero en todo caso esa es la primera medida. Pero lo inmediato que tiene que darse después es abrir por completo la economía, porque no basta solamente con incrementar los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, que va a provocar un incremento en la capacidad de compra de los venezolanos. Al incrementar la capacidad de compra, se incrementará la demanda sobre bienes y servicios. Al incrementar la demanda sobre bienes y servicios, el empresariado y los emprendedores están obligados a aumentar su producción, pero también su productividad, y entonces empiezan a generarse empleos de calidad, con lo cual se cierra ese círculo virtuoso. Yo no estoy diciendo nada que no se haya hecho antes. En los Estados Unidos, a raíz de la Gran Depresión, Franklin Delano Roosevelt adelantó una política que traducida al español se conoce como el Nuevo Tratado,
que por la vía del incremento de los ingresos, y es decir, del incremento de la demanda, hizo posible sacar a Estados Unidos de la recesión y fortalecer su economía. Nosotros estamos hablando, y lo hemos estudiado con nuestros técnicos, que tenemos la capacidad de generar un verdadero milagro económico en Venezuela, con crecimientos interanuales del PIB de por lo menos el 10% en los próximos 6 años. Pero, reitero, el primer paso es mejorar el ingreso y abrir la economía, garantizar la inversión privada nacional y extranjeros, que los capitales extranjeros y los capitales privados nacionales, buena parte de los cuales están refugiados fuera de nuestra frontera, puedan volcarse en las áreas que son de fundamental importancia. Quiero ir tema por tema. Ese incremento inmediato en tu primera decisión como presidente, de esa decisión de incrementar el sueldo, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Hay recursos para cubrir esos montos? Sí lo hay. ¿De dónde saldrían? Los primeros recursos van a salir, y apunto ahora al presupuesto nacional, del incremento de la producción petrolera que se estimó para el año 2024 en el presupuesto nacional en 750.000 barriles diarios de producción, y que se ha venido incrementando según los últimos datos de la OPEP. Ya andamos por los 850.000 barriles diarios, y según el presidente de la República estamos en capacidad de superar el 1.000.000 de barriles diarios antes que termine el año. Es decir, el excedente en los estimados de la producción petrolera del 2024 tienen que dedicarse por completo a sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Pero cualquier presidente que resulte electo el 28 de julio, y naturalmente espero ser yo, va a tener la capacidad de liberar cuantiosos recursos del país que están retenidos en el extranjero. Solamente en Londres, en el Banco de Inglaterra, hay 2.300 millones de dólares retenidos bajo la figura del oro. En el Novobank, en el de Portugal, en el Citibank, en Estados Unidos, hay importantísimos montos de dinero retenidos productos de las sanciones que rechazamos. En el Fondo Monetario Internacional hay 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Es decir, Venezuela tiene unas posibilidades de caja en este momento que está retenido, que al producirse una elección que sea reconocida por los distintos factores internacionales que están bloqueando buena parte de esos recursos, tendrán que ser liberados. Si nosotros logramos liberar esos recursos, podríamos entonces en el cortísimo plazo cubrir ese incremento. No voy a hablar de un tema que, bueno, muchos venezolanos conocen, y conocen porque de alguna manera las autoridades judiciales del país lo han venido revelando, pero si se tratara incluso de hacer sostenible ese incremento, eso me quería preguntar. Bueno, hay miles de millones de dólares que se encuentran también fuera, que son producto de la corrupción. Si yo doy por cierto, y no tengo ninguna manera de decir que sí es así o que no es así, las cifras que manejó en su momento Rafael Ramírez, que otro era presidente de PDVSA, se burlaron de la industria, estaban en unos 10.000 millones de dólares. Pero si doy por cierta las cifras que en su momento Tarek Aizami mencionó, que se burló Rafael Ramírez y sus aliados, estamos hablando de 20.000 millones de dólares. Sí, doy por cierta, y no tengo ningún motivo por el cual dudarlo, reitero, las cifras que se han estado manejando a raíz del caso PDVSA Cripto, estamos hablando de 20.000 millones de dólares más. Y si estoy hablando de lo que Artiaga declaró, el antiguo tesorero, en una corte americana, de que él se apropió de 1.000 millones de dólares, o lo que dijo también confesó la siguiente tesorera, Claudia Aldana, de que se viló 350 millones de dólares, o lo que los viceministros que están presos en España, en las cortes, han dicho que fueron sus comisiones, que andan en el orden de los 1.000 millones de dólares. Bueno, ahí nada más con eso, si lo pudiéramos recuperar, estamos hablando de más de 60.000 millones de dólares. Eso es varias veces el presupuesto nacional. El actual. Del actual. Pero en cualquier caso, como esas son hipótesis que están por verse, lo importante es que nosotros tenemos la capacidad, si procedemos a reactivar la economía venezolana, aumentando el ingreso en manos de los trabajadores, de los venezolanos en general, de dinamizar entonces la economía como un todo, y abierta y convirtiéndose en un elemento de potenciación económica, hacer posible entonces ese incremento del salario. Hay también un área que tenemos que tocar, que es la devolución de los muchos activos que durante estos años se incautaron. ¿Tú crees que una vez como presidente electo puedas
presionar para el levantamiento de las sanciones, porque buena parte de esos recursos que necesitas para incrementar los sueldos, me comenta que vienen de esos recursos. Pues claro, ese es mi primer